Hola, soy Mar. Bienvenido, bienvenida a una nueva clase. Este es el segundo vídeo que dedico al tema de las perífrasis verbales. Ya en uno anterior te expliqué qué es una perífrasis verbal, cómo saber cuándo dos o más verbos van juntos y forman una perífrasis y cuándo no. También te expliqué su función y su estructura. Si no lo viste, quizá te interese, así que te lo dejaré enlazado en la descripción para que puedas ir a verlo después. Hoy voy a centrarme en las perífrasis verbales de infinitivo. En sucesivos vídeos te hablaré de las que se construyen con gerundio y participio. Así que si te interesa, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activa las notificaciones. Dicho esto, empezamos. Las perífrasis verbales de infinitivo están constituidas por un verbo auxiliar en forma personal, es decir, un verbo conjugado que tiene persona, número, tiempo, modo y aspecto, seguido de un verbo auxiliado en infinitivo. Recuerda que el infinitivo lo vas a reconocer muy fácilmente porque termina en ar como amar si es de la primera conjugación, en er como comer si es de la segunda o en ir como vivir si es de la tercera. Además, entre ambas formas verbales suele aparecer un nexo, que será o una preposición o una conjunción. Lo vas a entender con este ejemplo. ¿Te das cuenta? Vas a entender es una perífrasis verbal. Tiene sentido unitario y prueba de ello es que la puedes sustituir por un único verbo. Lo entenderás con este ejemplo. Si miras su estructura es la que te acabo de explicar. En primer lugar aparece una forma personal, el verbo auxiliar, conjugado, en este caso en segunda persona del singular del presente de indicativo. Yo voy, tú vas, él va, tú vas. A continuación aparece una segunda forma verbal, en este caso en infinitivo. Fíjate en la terminación er de la segunda conjugación. Y entre medias, en este caso sí que aparece un nexo, en concreto la preposición a. Vas a entender. Perífrasis verbal. Otro ejemplo. María, tienes que hacer los ejercicios. Esta es la estructura de las perífrasis verbales de infinitivo. Ahora paso a explicarte su clasificación. Es posible que en algún momento utilice algún tecnicismo, quizá a ti te interese o no, pero lo importante no es esto, sino que entiendas perfectamente lo que expresa cada una de ellas para que de esta manera puedas emplearlas e identificarlas correctamente. Por un lado están las perífrasis de infinitivo modales. Estas informan sobre la actitud del hablante ante la acción expresada por el verbo, es decir, cómo percibe éste la acción, si la ve necesaria, obligatoria, probable. Entre las perífrasis modales de infinitivo se encuentran las que expresan la obligación o la necesidad de realizar una acción. Son perífrasis como tener que más infinitivo, la impersonal hay que más infinitivo, haber de más infinitivo o deber más infinitivo. Lo vemos como siempre con algunos ejemplos. Tengo que planificar muy bien este viaje. Tengo que planificar. Se trata de una perífrasis verbal que expresa la necesidad de organizar muy bien un viaje para que la experiencia resulte maravillosa. Tengo que planificar, ¿te has dado cuenta? Como el sujeto de esta oración está omitido yo, el verbo auxiliar tengo aparece concertando con él en primera persona del singular. Pero si el sujeto es otro, variará. Yo tengo que planificar, tú tienes que planificar, él o ella tiene que planificar, nosotros tenemos que planificar, vosotros tenéis que planificar, ellos o ellas tienen que planificar. Otro ejemplo. Hay que pagar unas tasas. Esta perífrasis tiene la peculiaridad de que es impersonal. El verbo auxiliar hay siempre aparece en tercera persona del singular, pero puede cambiar de tiempo o de modo. Por ejemplo, en lugar de decir hay que pagar unas tasas, podría decir habrá que pagar unas tasas o espero que no haya que pagar ninguna tasa. ¿Te das cuenta? Puede cambiar de tiempo o de modo, pero siempre aparecerá en tercera persona del singular, pues como te digo, la perífrasis es impersonal. Comprueba que la oración carece de sujeto. Otro ejemplo. Has de esforzarte un poco más. Has de esforzarte. Haber, de más infinitivo. En este caso, fíjate, el verbo auxiliar has del verbo haber ha perdido su significado originario y en combinación con el verbo auxiliado esforzarse ha adquirido uno nuevo, necesidad.
Es necesario que te esfuerces un poco más. Esfuérzate un poco más. Es tu obligación. Dependiendo de cuál sea el sujeto de la oración, el verbo auxiliar adoptará la forma correcta. Yo he de esforzarme, tú has de esforzarte, él o ella ha de esforzarse, nosotros hemos de esforzarnos, vosotros habéis de esforzaros y ellos o ellas han de esforzarse. Y vamos ya con un último ejemplo de una perífrasis verbal de obligación o necesidad. Debo estudiar 4 horas diarias. Debo estudiar, deber más infinitivo. Expresa obligación, te das cuenta de que equivale a decir tengo que estudiar 4 horas diarias. Aquí hago un inciso importante, no confundas deber más infinitivo que expresa obligación con deber de más infinitivo que expresa otra cosa y que te explicaré más tarde. Si quieres expresar obligación, deber más infinitivo. Debo estudiar, no digas debo de estudiar, eso no expresa obligación. Así pues, y a modo de recapitulación, si quieres expresar la necesidad u obligación de realizar algo, puedes emplear estas perífrasis verbales. Tener que más infinitivo, hay que más infinitivo, haber de más infinitivo o deber más infinitivo. Antes de continuar y si te está gustando la clase de hoy, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activa notificaciones. Déjame un like para que yo lo sepa, comenta y por supuesto comparte con familiares y amigos a los que también pueda interesar. Y ahora ya, seguimos con la explicación. En segundo lugar están las perífrasis modales de posibilidad. Se usan cuando el hablante piensa que la acción expresada por el verbo es posible, es decir, que puede suceder o no. Muy frecuente es la perífrasis poder más infinitivo. Por ejemplo, mañana puede llover, así que me llevaré un paraguas. Que llueva mañana es posible, quizá llueva o quizá no, no estoy segura, así que por si acaso me llevaré un paraguas. Cabe la posibilidad de que llueva, puede suceder o no, y como no quiero mojarme, me llevaré el paraguas. Poder más infinitivo. Perífrasis de posibilidad que has de conocer, pues es muy frecuente. Continuamos con las perífrasis modales de probabilidad o duda. Estas expresan una actitud por parte del hablante de duda o inseguridad. Es probable que se cumpla la acción verbal, hay razones para pensarlo y de hecho se podría probar, se podría comprobar, probable, probar. Recuerda que no es lo mismo posible que probable, pero esto ya por sí mismo daría para un vídeo. Ahora mismo estamos con las perífrasis de probabilidad o duda y la más frecuente es deber de más infinitivo. Por ejemplo, creo que debe de haber llegado ya a casa. Debe de haber llegado. Debe de más infinitivo compuesto, haber llegado. Debe de haber llegado. Es probable que haya llegado ya a casa, pero no estoy segura. No obstante, lo podría comprobar. Otro ejemplo. Ya es muy tarde. Deben de ser las 12. Probablemente sean ya las 12 y con ayuda de un reloj lo podría comprobar. Además de probabilidad o duda, la perífrasis verbal deber de más infinitivo también denota, según el contexto, suposición o aproximación. Fíjate en este ejemplo. Este pantalón debe de haber costado unos 20 euros. Debe de más el infinitivo compuesto del verbo costar. Supongo que este es el precio del pantalón, unos 20 euros. Es un precio aproximado, pero en realidad desconozco el precio exacto. Otra perífrasis que expresa suposición o aproximación, aunque no siempre, es venir a más infinitivo. Fíjate en este ejemplo. Este armario viene a medir 2 metros. La medida que doy es aproximada, pero si tuviera 1 metro te la podría dar con exactitud. Venir a más infinitivo, suposición o aproximación. También quiero incluir aquí las perífrasis verbales que expresan capacidad, ya sea física o intelectual, o permiso, autorización para llevar a cabo una acción. Poder más infinitivo. Voy a dejarte aquí algunos ejemplos de esta perífrasis verbal en contextos diferentes para que puedas razonarlos a tu ritmo. Tras la rehabilitación ya puedo mover bien el hombro. Puedo mover, aquí expresa capacidad física. Puedo mover físicamente el hombro. Si repasas un poco la lección podrás hacer bien los ejercicios.
Aquí denota capacidad intelectual. Cuando hagas los deberes podrás salir con tus amigos. Si el contexto es el de una madre que le dice a su hijo esta frase, estamos viendo cómo la madre le da permiso, autoriza a su hijo para salir a jugar con los amigos una vez que termine los deberes. ¿Ves la diferencia? Y vamos ya con un último tipo de perífrasis modal antes de centrarnos en la clasificación de las perífrasis aspectuales, muy frecuentes, así que quédate. El último tipo que incorporo aquí es el de las perífrasis que expresan intención. Ir a más infinitivo. Vamos a verlo con ejemplos. Hoy voy a organizar todos estos papeles. Voy a organizar. Ir a más infinitivo. Esta perífrasis denota que el hablante tiene intención de llevar a cabo una acción. Yo he planeado que hoy organizaré todos estos papeles. Es el objetivo que me he marcado. Otro ejemplo. ¿Hasta qué hora vas a estudiar esta tarde? ¿Cómo has planificado tu estudio? Y hasta aquí las perífrasis modales de infinitivo más frecuentes. Recordemos la clasificación. Las que expresan obligación o necesidad. Las de posibilidad. De probabilidad o duda. Las que denotan suposición o aproximación. Las que expresan capacidad, ya sea física o intelectual, mental, o bien permiso o autorización. Y por último, las de intención. ¿Qué tal te está yendo en la clase de hoy? Recuerda que si te queda alguna duda, siempre puedes hacérmela llegar a través de los comentarios. Intentaré ayudarte. Vienen nuevos vídeos sobre perífrasis verbales, así que si te interesa, no olvides suscribirte al canal y activa notificaciones. Pero ya continuamos. Pasamos a las perífrasis aspectuales. Vamos con ellas. Las perífrasis verbales aspectuales informan sobre el estado en que se encuentra la acción o el proceso expresados por el verbo. Es decir, expresan si la acción está a punto de empezar, si está empezando, si ya ha terminado, si se repite o si es habitual. En definitiva, dan información acerca del aspecto verbal. Vamos a ir viéndolas de una en una para que las entiendas perfectamente. Verás qué fácil. En primer lugar, voy a hablarte de las perífrasis aspectuales ingresivas. No te preocupes por este tecnicismo, ingresivas. Lo importante es que entiendas que expresan que la acción o el proceso verbal son inminentes o están a punto de empezar. Es decir, van a comenzar en un futuro próximo, inmediato. Son perífrasis como estar a punto de más infinitivo, estar para más infinitivo, ir a más infinitivo o estar al más infinitivo. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Trae las palomitas que la película está a punto de empezar. Está a punto de empezar. Está a punto de más infinitivo. La perífrasis denota inminencia. La película está a punto de empezar. Está para llover y olvidó el chubasquero. Se mojará. Está para llover. Está para más infinitivo. De nuevo, la acción está a punto de empezar. ¡Qué emoción! Va a empezar el concierto. Va a empezar. Está a punto de empezar. Ya salen los artistas. O ya es la hora acordada. Mi amiga está al caer. Está al caer. Está al más infinitivo. Aquí en España se usa normalmente con los verbos caer y llegar. Está al caer, está al llegar. Y significa que está a punto de presentarse. Creo que en el español de América se usa más ampliamente, con otros verbos. Quizá alguien que pase por aquí pueda confirmarlo. Estas perífrasis ingresivas no deben confundirse con las incoativas, las cuales aluden a una acción o proceso que está en el momento justo de su inicio. Entre ellas están empezar a más infinitivo, comenzar a más infinitivo, ponerse a más infinitivo, romper a más infinitivo o echar a más infinitivo. Vamos a ver algunos ejemplos. Ya empieza a nevar por algunas zonas. Empezar a más infinitivo. Está pensando en comenzar a invertir. Comenzar a más infinitivo. Todos se pusieron a dar saltos de alegría. Ponerse a más infinitivo. Cuando el agua rompa a hervir, echa el arroz. Romper
a más infinitivo. El ruido hizo que los ladrones echaran a correr. Echar a más infinitivo. Esta última perífrasis, echar a más infinitivo, expresa que la acción empieza de manera repentina, abrupta. Se usa con verbos que expresan movimiento como correr, andar, caminar, volar, y también con verbos que expresan emociones, reír, llorar, temblar. Con estos últimos verbos, los de emociones, se emplea su forma pronominal, echarse a reír, echarse a llorar o echarse a temblar. Juan se echó a reír a carcajada limpia. Otro tipo de perífrasis aspectuales son las terminativas, también llamadas perfectivas. Estas sitúan la acción o el proceso verbal en su momento final, a su término. Vamos a ver las más frecuentes. Terminar de más infinitivo. Acabar de o por más infinitivo. Dejar de más infinitivo. Cesar de más infinitivo o parar de más infinitivo. Vamos a ver algunos ejemplos. Ya terminé de leer esta novela. Terminé de leer. Terminar de más infinitivo. Gracias a la explicación, acabo de entenderlo. Acabo de entender. Acabar de más infinitivo. Por favor, deja de hablar un rato. Deja de hablar. Dejar de más infinitivo. Los aficionados cesaron de animar a su equipo. Cesaron de animar. Cesar de más infinitivo. Ya ha parado de sonar la campana de la iglesia. Ha parado de sonar. Parar de más infinitivo. Ya casi estamos terminando. Pasamos a las perífrasis aspectuales reiterativas. Estas expresan que la acción o el proceso verbal se repite, se reitera. Volver a más infinitivo. Esta es la perífrasis reiterativa más frecuente. Por ejemplo, he vuelto a estudiar inglés. He vuelto a estudiar. Volver a más infinitivo. ¿Ves cómo la acción de estudiar se repite? Y ya para terminar quiero hablarte de las perífrasis aspectuales frecuentativas. Estas expresan que la acción o el proceso verbal es habitual. Tienes que conocer dos: soler más infinitivo, acostumbrar a más infinitivo. Veamos un par de ejemplos. Suelo comprar el pan en esta panadería. Suelo comprar, soler más infinitivo. Suelo comprar el pan en esta panadería, es lo que hago habitualmente, pero en ocasiones me gusta ir a otra también. Acostumbran a veranear en su casa de la playa. Acostumbran a veranear, acostumbrar a más infinitivo. Habitualmente veranean en su casa de la playa, pero en ocasiones cambian de destino. Y hasta aquí la clase de hoy. Hoy me he centrado en las perífrasis verbales de infinitivo más frecuentes, pero recuerda que habrá próximos vídeos dedicados a las de participio y gerundio, así que si te interesa no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Déjame un like si te ha gustado o te ha ayudado a resolver dudas, comenta y comparte. Nada más, hasta el próximo vídeo, adiós.